Ok, entonces vamos a continuar ahorita con la parte de glicólisis que ya habíamos empezado. Bueno, hemos explorado algo. Vamos a terminar allí. Bueno, entonces habíamos hablado de que los niveles de glucosa, por ser la glucosa tan importante para todas las células del organismo, deben permanecer siempre entre 70 y 110 miligramos por decilitro las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Entonces tenemos que estar entre 70 y 110. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, profe. Son los niveles de glucosa en sangre. Ya habíamos hablado de que hay situaciones normales en las cuales se pueden aumentar esos niveles después de comer, hiperglicemia y pues cuando llevamos bastante rato sin comer que podemos estar en hipoglicemia, ¿ok? Entonces, glucosa en sangre, que es también esto conocido como glicemia. Entonces, en torno a esto de mantener los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Los hemos clasificado lo que llamamos estados nutricionales, que de ellos depende entonces que podamos mantener esos niveles. Básicamente, los estados nutricionales hacen referencia a cómo hacemos para mantener esos niveles sanguíneos de glucosa en sangre. Entonces tenemos primero el estado postprandial. El estado postprandial es después de comer, hasta más o menos unas 2 horas después de comer. ¿Qué sucede allí? Apenas comimos, obviamente los niveles de glucosa se nos suben por encima de 210. Inmediatamente esa hiperglicemia es captada por el cerebro y entonces ya dijimos que se secreta insulina. Y la insulina dijimos que es una hormona hipoglicemiante. Entonces se va pues a prácticamente todos los órganos del cuerpo, porque tiene receptores en casi todos, y les da la orden de que hay que sacar glucosa de la sangre para bajar los niveles y utilizar esa glucosa. O sea, que ¿qué ruta metabólica va a activarse? Glicólisis. Si la glicólisis no es suficiente para disminuir esos niveles sanguíneos de glucosa, o sea, que los tejidos cojan glucosa y la gasten, entonces en tejidos, en casi todos los tejidos del cuerpo, pero con mayor razón en hígado y músculo, se activa la síntesis de glucógeno, que se llama glucogenogénesis o glucogénesis también le dicen. Porque hacer glucógeno es una buena forma de guardar glucosa en sangre. Esto se activa en prácticamente todos los órganos del cuerpo, principalmente hígado y músculo estriado. Y músculo estriado involucra músculo esquelético y músculo cardíaco. ¿Sí? Y en otros órganos. Solamente en qué órganos no se activa esa síntesis de glucógeno. Seguro, en cerebro. Cerebro no almacena glucógeno. Y pues esto no es un órgano, pero son unas células muy importantes para el organismo. Los glóbulos rojos tampoco pueden almacenar glucógeno. Del resto, casi todas las células del cuerpo tienen esa capacidad. Pero los principales almacenes de glucógeno van a ser músculo. Ahora, si la cantidad de glucosa que consumimos fue demasiada,
como la glucosa es tan importante, no se va a botar esa glucosa. Entonces la vamos a guardar y es en este orden cronológico en forma de lípidos. O sea, se activa por parte de la insulina también la lipogénesis. ¿Sí? Entonces, esta es la hormona del postpandrio, la insulina. Más o menos después de 2 horas de comer, ¿sí? Entonces entramos en el estado de ayuno temprano. Ese ayuno temprano transcurre más o menos entre las 2 a las 6 horas después de comer, aproximadamente, y eso depende pues de que hayamos comido. Horas después de comer. Entonces, aquí ya la insulina no tiene nada que ver porque los niveles de glucosa, ¿por dónde están? Estarían o en 70 o un poquitico más abajo. Entonces, el cerebro detecta eso y entonces manda a glucagón y también, pues, dependiendo de la situación, sale adrenalina. Estos dos trabajan en llave. El glucagón, entonces, que tiene receptores en hígado, va al hígado y activa. En primer lugar, suspende la glicólisis, porque pues no se gaste más glucosa, ¿sí? Y le dice al hígado que actúe la glucogenolisis. O sea, el glucógeno que se guardó en el estado postprandial, el hígado ahorita lo vuelve y lo hace. Esto solamente en hígado por parte del glucagón, porque el glucagón no tiene receptores en músculo, solamente tiene receptores en hígado. La adrenalina sí tiene receptores en músculo, entonces si estamos, por ejemplo, en una situación de estrés, nos tocó salir a correr o algo así, entonces la adrenalina puede activar la glucogenolisis también, pero lo hace en hígado y músculo. ¿Cuál es la diferencia? De que el hígado con esa glucogenolisis saca glucosa a la sangre. Y entonces con eso aumenta los niveles y estimula pues al cerebro. El hígado no, el músculo no saca glucosa a la sangre, la hace glucogenolisis para su propio consumo. Pero eso es bueno en el sentido de que no tiene que gastar la que hay en sangre. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que pasa en el ayuno temprano. Gastamos el glucógeno. Y ya en el ayuno prolongado, que ya es ¿sí? El ayuno prolongado que está estipulado después de 6 horas sin comer, sería el ayuno prolongado. Entonces, aquí siguen reinando ¿quién? Pues glucagón y adrenalina. Entonces, estos dos, ya el glucógeno se acabó. Entonces, ahorita hay que hacer glucosa. Entonces, lo que le dice el glucagón al hígado es haga glucosa. Resulta que tenemos en el hígado la capacidad de hacer glucosa. Eso lo hace principalmente el hígado, pero también el riñón le ayuda. Hay un 10% de hacer glucosa que la hace el riñón. Y a esa ruta metabólica se le llama la gluconeogénesis. No vayan a confundir glucogenogénesis con gluconeogénesis. Por eso les puse el neo allí en otro color, que es hacer glucosa de nuevo. Entonces, a partir de aquí hacemos glucosa. Inicialmente de piruvato, lactato, ¿sí? Digamos glicerol, algunos aminoácidos circulantes, ¿sí? Eso primer tiempo. Pero si pasan ya 2, 3 días y nada de que consumimos glucosa, entonces, ¿qué hace?
se gastan las proteínas. Y esto es para poder hacer glucosa, pero esto ya, voy a ponerle aquí long time. O sea, cuando llevamos mucho tiempo sin comer, entonces le echamos mano a las proteínas para poder hacer glucosa. Porque acuérdense que esos niveles de glucosa tienen que mantener entre 70 y 110 las 24/7, 365 días. El glucagón activa esto en hígado y en riñón, ¿no es cierto? Pero también entonces ese glucagón puede activar y la adrenalina, la lipólisis. De hecho, la activa para pues, poder que se liberen ácidos grasos. Entonces, la lipólisis nos lleva a la liberación de ácidos grasos que van a ser utilizados por músculo y otros tejidos y la poca glucosa que hay, entonces le queda a cerebro. ¿Listo? Como consecuencia de la lipólisis se activa otra ruta metabólica que se llama la cetogénesis, que es hacer unas sustancias que vamos a ver más adelante llaman cuerpos cetónicos. Y esta cetogénesis conlleva entonces a que estos cuerpos cetónicos, que no es que le gusten mucho al cerebro, pero si no hay glucosa o no hay suficiente, pues puede utilizar cuerpos cetónicos. Entonces, gluconeogénesis, lipólisis, cetogénesis. ¿Sí? Lógicamente, aquellos órganos que necesiten todavía hacer glucosa, pues necesitan glucosa, pues van a estar haciendo glicólisis, ¿no? Pero el hígado y el músculo, que son, digamos, dos órganos centrales en el metabolismo, no van a estar gastando la glucosa de la sangre. ¿Estamos hasta allí? Sí, profe. ¿Quién activa la lipólisis en el ayuno prolongado? Glucagón. Listo. Profe, yo no entendí bien lo de la cetogénesis. O sea, ¿qué es lo que hace en el cerebro? Son los cuerpos cetónicos, que son unas moléculas del hidroxibutirato y el acetoacetato, los puede utilizar cerebro como fuente de energía. Porque el cerebro no puede utilizar ácidos grasos. Y no puede utilizar ácidos grasos porque los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, esos son los estados nutricionales, ¿ok? Y entonces, estos necesito que lo tengan bien claro porque en esos estados nutricionales nos vamos a estar moviendo a lo largo de lo que queda del curso. ¿Ok? Denme un minutico. Denme un minutico y ya continuamos. Ok, volví. Entonces, hasta allí, ¿cómo está esta parte?
Ole, Por mi Una parte, bien. pregunta. dime. La glucogenólisis es la que utiliza solo el hígado, ¿cierto? No, glucogenólisis se hace tanto en hígado como en músculo y en todos los tejidos. Ahora, la glucogenólisis hepática tiene un objetivo, que es ¿cuál? Aumentar los niveles de glucosa en sangre. En los otros tejidos es simplemente con la finalidad de que el glucógeno que guardaron lo desdoblen y utilicen esa glucosa. Listo, profe, gracias. Entonces, si nosotros vamos a hacer ejercicio, entonces el ejercicio se puede equiparar a esos estados nutricionales. Entonces, en una prueba como esta que les decía que hacía este señor, él corría 100 y 200 metros, fue campeón mundial y olímpico en los 200 metros. O sea, ustedes han visto correr a Usain Bolt, y Usain Bolt, pues, en menos de 10 segundos corre una cuadra, que esos son los 100 metros, o sea, supremamente rápido. Esta gente no alcanza ni a sudar en ese lapso de tiempo. Entonces, esta gente necesita hacer ¿qué? Pues este tipo de glicólisis anaeróbica, que le permite obtener energía de manera rápida, ¿sí? Y pues lógicamente no van a consumir mucho oxígeno, ¿sí? Mientras que los maratonistas los han visto, los maratonistas son flaquitos. ¿Y por qué razón? Porque hacen todo el metabolismo oxidativo de la glucólisis, o sea, de la glucosa, o sea, la glicólisis aeróbica, sí que provee más energía, pero obviamente, como vamos a ver, requiere más tiempo porque se participan más rutas metabólicas. Entonces, por eso lo que hablábamos el que día, que hay algunos deportes que llamamos aeróbicos y otros anaeróbicos, y eso depende de el consumo de oxígeno, que tiene que ver, obviamente, con la producción de energía. Entonces vamos a tratar de entender cómo funciona esto, ¿sí? El cuerpo lo adaptamos de acuerdo a cómo lo entrenemos. Entonces, lógicamente, si ustedes ponen a este señor, pues en su tiempo, o ahora a Usain Bolt a correr una maratón, de pronto sí la corren, pero que ganen, no creo. ¿Sí me comprenden? ¿Por qué? Porque su cuerpo está adaptado para desarrollar buena velocidad, pero en muy corto espacio de tiempo. Y si ponen a un maratonista o a uno de los que corren 5.000, 10.000 metros a correr los 100 metros, los corre, pero no va a ganar porque no tienen la explosividad que es en la producción de energías, tienen su metabolismo más acostumbrado a aeróbico que anaeróbico. ¿Eso queda claro? Ole, Sí, profe. Profe. no se duerman, no se duerman, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver la glicólisis, ¿sí? Y la gluconeogénesis. Esto es básicamente lo que vamos a estar viendo a lo largo de este tema. Entonces, la glicólisis es una ruta metabólica mediante la cual vamos a convertir la glucosa, ¿sí?, en esta molécula que es el piruvato. Si estamos en condiciones anaeróbicas, entonces ese piruvato va a ser fermentado ya sea o a etanol o a lactato. A etanol, ¿quién lo hace? Esto lo hacen bacterias y las levaduras. Sí, que la diferencia es que las levaduras son eucariotes y las bacterias son procariotes. Hacen la fermentación, llevan el piruvato hasta etanol. Ya les voy a explicar cómo funciona eso. Nosotros lo hacemos fermentación, pero láctica. Llevamos el piruvato a lactato. ¿Listo? En ambas situaciones no hay consumo de oxígeno, se hace en el citoplasma de la célula y esa es la glicólisis anaeróbica. Si estamos necesitando mucha energía, entonces este piruvato lo metemos a la mitocondria, por aquí hay un límite que dice mitocondria, y en la mitocondria se va a hacer la oxidación completa. Miren, ahora sí necesitamos oxígeno de esa glucosa, sería todo este camino hasta convertirse en CO2 y agua.
obviamente este camino que les he trazado aquí pues va a producir mayor energía, pero a requerir mayor tiempo. Entonces, dependiendo de la necesidad energética, así mismo vamos a tomar un camino o el otro. La glicólisis, ¿sí? La glucosa es, ya les dije que es el principal combustible para la mayoría de los organismos, ¿sí? Entonces la glucosa nosotros la consumimos normalmente como glucosa libre o en disacáridos o en polisacáridos como almidón y glucógeno, ¿sí? Entonces hay enzimas que tenemos pues para metabolizar a este almidón y glucógeno, que son las amilasas, ¿sí? Y tenemos también pues las que rompen a los disacáridos como la maltasa, la beta glucosidasa, las destrinasas, la sacarasa y la lactasa. Entonces, la glucosa es el combustible exclusivo para cerebro y glóbulos rojos, ¿sí? Cerebro de pronto puede usar un poquito los cuerpos cetónicos, pero el cerebro es dependiente de glucosa. De hecho, el 40% de la glucosa que nosotros consumimos se la lleva el cerebro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, la glucosa, lo primero que hay que hacer, la glicólisis consiste en qué? En que hay que desestabilizar la glucosa. ¿Para qué? Al desestabilizar la molécula, entonces, esto permite romper enlaces y al romper los enlaces, entonces se libera la energía, ¿ok? Eso es la... Entonces, esta ruta también se le conoce como la ruta de Embden-Meyerhof, ¿sí? Que fueron los dos científicos que completaron la vía, pues que la descubrieron por allá en el año 1940. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo eso presente, entonces miren de qué se trata la glicólisis. ¿Ven allí bien esta diapositiva o no? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, la glicólisis es la vía metabólica que utilizan todos los seres vivos, ¿sí? Tanto procariotes como eucariotes. Es una vía metabólica muy antigua. ¿Y por qué se estableció esa glicólisis? Simplemente porque la glucosa fue el primer carbohidrato en hacerse y además de eso es actualmente el carbohidrato o la molécula más abundante, orgánica más abundante en el planeta. Para efectos de estudiar la glicólisis, se ha dividido en estas tres etapas. Primero, la etapa de preparación para el rompimiento, que es la etapa en la cual se desestabiliza la glucosa, que sería esta de aquí. Segundo, la etapa del rompimiento para convertir la glucosa en unidades de 3 carbonos, que sería esta. Y tercero, la etapa de producción de energía, que es donde realmente vamos a ver qué ganamos con la glicólisis, ¿sí? Entonces, la glicólisis está considerada una ruta anfibólica. ¿Y por qué está considerada una ruta anfibólica? Porque la glicólisis me libera ATP, como vamos a ver, pero también me produce intermediarios metabólicos para biosíntesis. Entonces, participa en degradación y en biosíntesis. Por eso es una ruta anfibólica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver en qué consisten esas tres etapas. La primera etapa, no se preocupen por ahora por las enzimas, que la vamos a ver cada una en detalle, ¿sí? Pero para que entendamos las etapas. La primera etapa, que es la etapa de desestabilización, consiste en desestabilizar la molécula.
Entonces la glucosa, lo primero que vamos a hacer es ponerle energía, ponerle un fosfato para, al ponerle el fosfato, esta es la glucosa, y le vamos a poner un fosfato, que este va a tener dos cargas negativas. ¿En dónde se le va a poner el fosfato? En el carbono 6. Para eso tenemos que gastar un ATP. Miren que la idea es que antes liberemos energía, ¿no? Y empezamos es gastando. Pero esto tiene una finalidad. Y es que la glucosa, evitar el que tenga estas cargas negativas, va a evitar que la glucosa se devuelva. Recuerden que esa glucosa acaba de entrar a la célula por la membrana. Y entonces, si entra y no se utiliza, se puede volver a salir. Entonces, lo primero que hace la célula es asegurarla. De aquí no se sale, independientemente para qué la voy a usar. ¿Cómo la asegura? Poniéndole un par de cargas negativas. Eso logra dos cosas. Desestabilizar la molécula, o sea, activarla, ponerle más energía y evitar que se pueda salir por la membrana. ¿Esto está claro? Profe, Sí, profe. entonces lo que hace es añadirle ATP y por eso es que se No le añade. añade ATP, le añade un fosfato y utiliza el ATP como donador de ese fosfato. Ah, ok. Mira que entra ATP, mira que sale ADP. ATP, adenosín trifosfato. ADP, adenosín difosfato. ¿Dónde quedó el otro fosfato? Acá pegado a la glucosa. Como ese fosfato tiene cargas negativas, no va a poder salir fácil por la membrana. Acuérdense que la membrana es una bicapa hidrofóbica. Entonces la glucosa ya queda dentro de la célula. Y además de eso, como recibió un fosfato, es más inestable que la glucosa sola. ¿Estamos? Entonces, esa glucosa 6-fosfato, ahora, ¿cuál es el objetivo? Estamos en la etapa de desestabilización, es desestabilizarla para poderla romper, o sea, preparación para el rompimiento. Entonces hay que desestabilizarla más. Ustedes saben que la glucosa es una piranosa, ¿sí? Entonces ahora lo que se hace es convertirla en una furanosa, porque el anillo es más cortico y entonces al ser más cortico, pues la estructura va a ser más inestable con ese fosfato allí. Entonces se pasa de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Y para desestabilizar bien esto, entonces ahora, ¿qué se hace? A la fructosa 6-fosfato se le va a pegar otro fosfato. Entonces, ¿dónde le vamos a pegar el otro fosfato? Aquí en el carbono 1. Entonces, ¿para qué? Para que quede con fosfato en el carbono 6, fosfato en el carbono 1, más estos hidroxilos aquí y este enlace éter aquí. Entonces, esta molécula es muy inestable y se llama fructosa 1,6-difosfato. Entonces, se ha logrado el cometido de desestabilizar la molécula de glucosa, pero miren que tuvimos que gastar otro ATP. O sea que el objetivo fundamental es la producción de energía, ¿sí? La liberación, y aquí, en esta primera etapa, no hemos liberado nada de energía, al contrario, hemos tenido que gastar. ¿Eso está claro? Sí, señor. Ok, entonces, ¿esto dónde está ocurriendo? Vuelvo y les repito, está ocurriendo en el citoplasma celular. Ahí están esas enzimas de la glicólisis. Entonces, como esto es una molécula inestable, lo que sigue ahora que es que esta molécula se rompa. Para romperla, entonces se va a romper exactamente a la mitad. Tiene 6 carbonos, entonces ya se va a romper por aquí, miren. Entonces me va a quedar 1, 2, 3 carbonos y 1, 2, 3 carbonos. O sea, 2 moléculas de 3 carbonos. Y los monosacáridos de 3 carbonos les llamamos triosas. Entonces se forma la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Ya está en la etapa de rompimiento, ¿sí? Nos quedan 2 triosas, pero la triosa que nos sirve para seguir en la glicólisis es el gliceraldehído 3-fosfato. O sea que si dejamos esto como dihidroxiacetona fosfato, estaríamos perdiendo el 50% de la glucosa. Entonces, hay una enzima, que ya se las he mencionado anteriormente, se encarga de convertir esa dihidroxiacetona en gliceraldehído, una reacción que es completamente reversible. Entonces, pasamos de dihidroxiacetona a gliceraldehído. Y eso es la etapa de rompimiento. Después de la etapa de rompimiento, les dije que sigue la etapa de producción de energía. Entonces,
Arrancamos con el gliceraldehído, pero como la dihidroxiacetona se convirtió en gliceraldehído, entonces ¿cuántas moléculas de gliceraldehído tendríamos por cada molécula de glucosa? 2. 2. O sea que todo de aquí para abajo, por eso hay que multiplicarlo por 2, porque entran 2 moléculas de gliceraldehído. Entonces el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Lo vamos a convertir en una molécula que se llama el 1,3-bifosfoglicerato. Entonces miren, fosfato, fosfato, grupo ceto, hidroxilo. Esta molécula es una bomba de tiempo que se va a romper. Y de hecho se rompe el 1,3-bifosfoglicerato, libera un fosfato, el del carbono 1, y entonces ese fosfato, esa energía no se va a perder. Entonces se le pasa ¿a quién? Al ADP. Y entonces el ADP más ese fosfato se convierte en ATP. Entonces, ¿se produjo energía, sí o no? ¿Se liberó energía o no? Se recupera, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo estaríamos? ¿Qué quiere decir con se recupera? Pues el ATP que había donado un fosfato se volvió un ADP y ahora vuelve a recuperar ese fosfato que había donado. Ok, muy bien. Entonces, aquí habíamos gastado ¿cuántos ATP? Miren, 1, 2, ¿sí? En la etapa de preparación. Aquí, ¿cuántos ATP recuperamos? 1, 2. 2. 2 porque hay que multiplicarlo por 2. Exactamente. O sea que ahí estamos en 0. De aquí en adelante, lo que se libere de energía es ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Con Sí, esta profe. reacción del 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, recuperamos la energía, la inversión. Entonces nos queda el 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato no es que sea una molécula así muy reactiva, muy inestable, es más bien tranquilón, entonces hay que desestabilizarlo. Entonces lo que se hace es convertirlo en 2-fosfoglicerato. Entonces el 2-fosfoglicerato, miren que va a tener aquí un fosfato y acá un carboxilo y electrones pi y toda la cosa, entonces este es mucho más inestable. Entonces ahora lo vamos a volver más inestable todavía. ¿Sí? Le quitamos una molécula de agua. Entonces al quitarle una molécula de agua, le vamos a generar aquí un doble enlace. O sea, se le va se le va un oxígeno, este OH, perdón, y este hidrógeno. Entonces se nos forma aquí un doble enlace. Entonces miren cómo queda. Y doble enlace aquí, o sea, queda muy inestable. De hecho, se convierte en la molécula más inestable y que libera más energía por rompimiento en el organismo, el fosfenol piruvato, que cuando hablamos de generalidades del metabolismo les dije que cuando este señor se rompe, libera 14.8 kilocalorías por mol. Entonces, pues aquí no va a ser la excepción. Este señor se va a romper, libera el fosfato, esa cantidad de energía, y se la pasa aquí en al ADP, que lo convierte en ATP, y como perdió el fosfato, el fosfenol piruvato queda convertido en piruvato. Y entonces, miren que aquí, ¿qué estamos haciendo? Generando 2 ATP. ¿Qué van a hacer entonces qué? ¿Ganancia? Esa es la ganancia. Esa es la ganancia. O sea, que en la glicólisis anaeróbica, por cada molécula de glucosa que sigue la ruta, vamos a ganarnos 2 ATP. Y esto sucede en el citoplasma. O sea, 2 dirá uno, ay no, pero tan poquito, tanto rollo. Sí, mucho rollo, pero esto ocurre de manera rápida. Y a la hora que necesitamos energía, la necesitamos, si la necesitamos rápido, esta es la mejor opción para obtener energía de forma rápida. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces vamos a ir viendo cada una de las reacciones, viendo algunos detalles de las enzimas. No vamos a detenernos, a pesar de que en las diapositivas están los mecanismos de acción, realmente ni quitan ni ponen para lo que necesitamos entender. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esa visión general del proceso, que espero les haya quedado claro, vamos a ir viendo ahora sí ya en más detalle reacción por reacción. Entonces, y con las enzimas que están involucradas. Lo primero que sucede es que la glucosa, como ustedes ven aquí, entra a la célula. Entonces, después de que entra a la célula, inmediatamente la célula lo que quiere
es que no se vaya. Entonces le pone en esta reacción un grupo fosfato proveniente del ATP. La enzima que cataliza esa reacción se llama hexoquinasa. Las quinasas, acuérdense que son transferasas de fosfatos. Entonces le quita el fosfato al ATP y se lo pone a la glucosa en el carbono 6. Esa hexoquinasa, el nombre es hexoquinasa porque ella fosforila hexosas. ¿Sí? Entonces ella, cualquier hexosa que le pongan, ella le puede poner el fosfato. Fructosa, galactosa, manosa, ella le puede poner el fosfato. Pero tiene la Km más baja, es por la glucosa. O sea, si tiene una Km baja por la glucosa, ¿qué quiere decir? Alta Y afinidad. tiene alta afinidad. Tiene alta afinidad. Entonces, si está fructosa, está glucosa, está galactosa, ¿ella a quién escoge? La glucosa. A la glucosa. A la glucosa, ¿ok? Esta reacción, como ustedes ven aquí, hay doble flecha, pero esta flechita en el sentido de reversa está chiquita. ¿Qué quiere decir? Que esta reacción no es reversible. ¿Y por qué no es reversible? Porque aquí hay una barrera energética. Barrera energética generada, ¿por qué? Porque hay que romper una molécula de ATP. O sea que si vamos a hacerlo al contrario, de glucosa 6-fosfato, pasar a glucosa y fosfato, entonces necesitaríamos un aporte energético. Entonces, para fines prácticos, esta reacción no es reversible y siempre transcurre en el sentido de glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Qué busca la célula con esta reacción? Entonces busca estas dos cosas. Primero, que la glucosa tenga carga negativa y no pueda pasar a través de la membrana plasmática. O sea, que la glucosa no se vaya a salir. Y segundo, ¿qué busca? Desestabilizar la glucosa. ¿Sí? ¿Cuál es entrópicamente más inestable? ¿La glucosa o la glucosa 6-fosfato? Es la glucosa 6-fosfato la más inestable. ¿Eso está claro? Profe, esas dos funciones o Objetivos. objetivos son para que la glucosa no salga de la célula o la desestabilización de la glucosa Las es... dos. O sea, Vale. el objetivo de hacer esta reacción es, primero, ponerle carga negativa a la glucosa, como pueden ver aquí, y que no se salga de la célula otra vez. Imagínense que esto es la célula y la glucosa entró. Entonces, si esta glucosa se queda así, aquí hay un transportador de glucosa que le permitió entrar. ¿Y qué le cuesta a esta glucosa volver a salir? ¿Sería buen negocio que vuelva a salir? Ustedes imaginen que estén en el restaurante y les traigan el churrasco y ustedes ya vayan a echarle un mordisco al churrasco y venga el mesero, ay no, perdón, me equivoqué de mesa y se los lleve. Eso mismo es lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Si entra la glucosa, la idea de la célula es que no se vuelva a ir. Entonces, ¿qué hace? Le pone estas cargas negativas. ¿La membrana está hecha de qué? ¿De qué está hecha la membrana? De una bicapa El- lipídica. Lípidos. ¿Hidrofóbica o hidrofílica? Hidrofílica, profe. La bicapa de lípidos es hidrofóbica. Volvemos a lo mismo. Miren, esto es muy sencillo, pero vuelvo y les repito. Si esos conceptos básicos que vimos el semestre pasado no están claros, esto se convierte en la cosa más compleja del mundo. La bicapa es de lo hidrofílico de la bicapa, son aquí a la... Pero la mayor parte de la bicapa está hecha por las colas de los ácidos grasos, de los fosfolípidos, o sea que la glucosa que sola, ¿sí? ¿Cuál de estas dos es más hidrofílica? ¿La glucosa sola o la glucosa con fosfato? ¿Cuál atrae más el agua?
La que tiene La que fosfato. tiene fosfato. Entonces, esa es la idea, porque esta se nos puede salir, o por el transportador. Pero si tiene estas cargas negativas, esas cargas negativas no la dejan salir. ¿Y qué es lo que en este momentico está necesitando la célula? ¿Que la glucosa se salga o se quede adentro? Se queda adentro. Ok. Entonces se le pone la carga negativa para que la glucosa no se salga por la membrana plasmática. Además, el otro objetivo de ponerle esa carga de ese fosfato es que cuál de estas dos moléculas tendrá intrínsecamente más energía, esta que no tiene cargas totales o esta que tiene cargas totales. La que tiene cargas totales. Y entre más cargas totales, más energía, y entre más energía, ¿más qué? Inestable. Más inestable. ¿Y qué es lo que está persiguiéndose en esta primera parte de la glicólisis? Desestabilizar la glucosa. ¿Para qué? Para romperla y volverla piruvato. ¿Mm? Para romperla. Y si la rompemos, ¿qué logramos? Liberación de Liberar energía. energía. Liberar energía. Miren que no es nada complicado. Ok. Entonces la hexoquinasa es una enzima muy, muy bien conocida. Entonces, esta hexoquinasa explica muy bien el modelo de ajuste inducido. ¿Se acuerdan del ajuste inducido de Kosland? ¿Sí? Que el sitio activo se acomoda por la llegada del sustrato. Pues en la hexoquinasa eso se explica muy bien. Hay unos videitos por ahí en un YouTube. Ustedes pongan solamente hexoquinasa y verán que les van a aparecer. Los miran, son videitos de 1 minuto máximo, 30 segundos, para que vean cómo es que funciona la enzima. Aquí lo que tenemos superpuesto es en rojo la enzima cuando ya entra al sitio activo glucosa y en azul la enzima cuando no hay glucosa. Entonces miren que la enzima se va como cerrando, ¿no? ¿Sí ven? Que esta barrita de aquí, miren que se cierra y este triangulito de aquí, miren que se acercan. O sea, es como si entrara la glucosa y hagan de cuenta que ustedes acercan su índice a su pulgar, como que cerraran el sitio activo. Entonces, eso es el ajuste inducido. Esta enzima, como va a trabajar con ATP, porque tiene que coger un ATP, necesita como cofactor o a magnesio más 2 o a manganeso más 2, ¿sí? Entonces, pues tiene el ajuste inducido y esta enzima tiene una isoenzima, otra enzima que hace exactamente la misma reacción, pero en hígado y muy, muy específica, que se llama glucoquinasa. Mientras que la hexoquinasa puede hacer esta reacción de fosforilación con cualquier hexosa, la glucoquinasa solamente la hace con glucosa. O sea, la glucoquinasa, que está en hígado solamente, es mucho más ¿qué? ¿Específica? Es mucho más específica. Pero la Km de por la glucosa de la glucoquinasa es como 20 veces más alta que la Km de la hexoquinasa por la glucosa. O sea que desde ese punto de vista la glucoquinasa versus la hexoquinasa es más que. Profe, ¿puede repetir la pregunta? La hexoquinasa, ¿sí?, tiene una Km por la glucosa muy baja, mientras que la glucoquinasa tiene una Km por la glucosa muy alta. Entonces, entre sí, ¿qué pueden decir? Que la exoquinasa es más afín. Que la hexoquinasa tiene mayor afinidad por la glucosa que la glucoquinasa, pero la glucoquinasa es más específica. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, hay otras enzimas que trabajan más o menos de una forma parecida que vamos a hablar ahora.
Ahora, Profe, listo. pero entonces, ¿cuál es la función de la glucoquinasa? En el hígado, pues es la misma, la función es exactamente la misma, fosforilar a la glucosa, pero solamente en hígado. Y eso tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Que el hígado solamente consume glucosa para su metabolismo cuando los niveles de glucosa son muy altos. El resto es un órgano sacrificado. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos la glucosa 6-fosfato. El objetivo de esta primera fase, por eso les di la introducción inicial. ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué fase estamos? Estamos aquí, miren, en esta fase. Y esta fase dijimos que era la fase de desestabilización. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Desestabilizar la glucosa para que se pueda romper y liberar energía. ¿Estamos o no? Sí, señor. Listo, tomen un cafecito, tomen un cafecito. ¿Sí están tomando café los cafeteros o no son cafeteros? Ya hice tolerancia, profe, me tocó bajarle. Entonces busquen la forma de open the eyes, ¿ok? De estar atentos. Esto no es nada complicado, sino que lógicamente hay que estar atento a la explicación. Entonces ya llegamos a este punto. Hasta aquí espero que todo el mundo esté claro, ¿sí o no? Entonces ahora esta glucosa 6-fosfato la vamos a desestabilizar más. Entonces lo que sucede es que se abre la estructura cíclica y pasamos a la estructura lineal, ¿sí? Normalmente el equilibrio entre estructura cíclica y estructura lineal está desplazado hacia la estructura cíclica, o sea que hay más en forma de estructura cíclica que en estructura lineal, pero las moléculas que logran abrirse a la estructura lineal entonces se ponen en equilibrio con se isomerizan a fructosa 6-fosfato. Y entonces la estructura cíclica de la fructosa 6-fosfato, ¿sí? Es más estable, pues, o sea, el equilibrio está desplazado hacia la estructura cíclica y entonces pasamos a fructosa 6-fosfato. Y como les dije, la fructosa 6-fosfato, miren, va a tener aquí este fosfato y aquí este hidroxilo y acá otro hidroxilo y acá otro hidroxilo y aquí este enlace éter y aquí otro hidroxilo. O sea, esta molécula, los hidroxilos, acuérdense que son polares. Entonces, esta molécula es inestable en comparación con esta. ¿Por qué? Porque esta tiene 6 átomos en el anillo, mientras que esta tiene solamente 5. Entonces, lo que se busca con esta reacción es pasar de esta, que ya es inestable, a otra que todavía es más inestable. Lógicamente, esto no sucede espontáneamente. Necesitamos una enzima. ¿Quién hace eso? Profe, una pregunta. Dime. El hecho de que se quiera, o sea, ¿por qué se quiere pasar a ser más inestable? ¿Para que se pueda romper más fácil o qué? Pues claro, Ok, entre más inestable algo, ¿se rompe más fácil o no? sí. Entonces, ¿quién se encarga de hacer eso? La fosfoglucosa isomerasa. Esta enzima es una isomerasa, como el nombre bien lo dice, y está haciendo ¿qué tipo de isomerización? Estamos pasando de una molécula aldohexosa, a una cetohexosa. ¿Listo? Listo, entonces ya llegamos a la fructosa 6-fosfato, que es mucho más inestable que la glucosa 6-fosfato, pero todavía no es lo suficientemente inestable, Diana, para romperse. ¿Sí me entiendes? Es como si tú estás tratando de que un vaso se caiga encima de la mesa y tú lo pones en el filito de la mesa y sale nomás como medio cuartico del vaso que está sale al vacío. ¿Se cae el vaso? No. No, ¿no es cierto? Entonces, aquí está medio cuartico, o sea, está a punto, pero todavía no se cae. ¿Qué tendrías que hacer para que el vaso se caiga?
Diana. Sacarlo más. Sacarlo más al 50%, al 55%, más de la mitad del vaso en el vacío y lo otro sobre la mesa. Y ahí seguro que se va a caer. ¿Dónde está más inestable? ¿Cuando hay un 25% del fondo del vaso en el vacío o cuando hay un 50-60%? Cuando hay un 50. Ok. ¿Listo? Está más inestable. Cuando está más inestable es porque tiene más energía. O sea, está mucho más fácil atraído por la fuerza de la gravedad. ¿Estamos o no? Sí, profe. Entonces, esto es cuando está al 25% al filo de la mesa el vaso. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? El empujoncito que tú le das para que quede al 50, al 60, ¿qué es lo? Cuando lo empujas, ¿qué es lo que estás haciendo? Desestabilizándolo más. Y para empujarlo, ¿qué involucra? Gastar energía. Exactamente. Entonces, ahorita hay que ponerle más energía a esa fructosa 6-fosfato. Para eso utilizamos otro ATP que nos va a donar la energía para ponerle en un fosfato aquí. Entonces, si le ponemos un fosfato aquí en el carbono 1, miren lo que sucede, nos queda esta molécula. La fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, dos cargas negativas aquí, dos cargas negativas acá. ¿Las cargas iguales se atraen o se repelen? Se repelen. Repelen. Un hidroxilo aquí, otro hidroxilo aquí, que acuérdense, son polares, otro aquí, y un enlace éter aquí. ¿Esta vaina es inestable, sí o no? Sí. Sí. ¿No? Súper inestable. Súper inestable. Entonces, ¿quién se encarga de poner ese fosfato para que esto llegue hasta acá? Esta enzima se llama la fosfofructoquinasa. Ténganla presente porque es una enzima muy importante ya que es el principal centro regulatorio en la glicólisis. La fosfofructosinasa. La reacción, como ustedes ven, la flecha está grandota hacia fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué razón? Porque pues, hay una barrera energética, ya que aquí tenemos que gastar, perdón, ATP, o sea que esta reacción es prácticamente irreversible. Váyame poniendo cuidado siempre el tamaño de las flechitas. Entonces, hasta ahora, ¿cuántas reacciones llevamos? ¿Quién me lo resume? Y si son reversibles o irreversibles. 4 irreversibles, ¿no, profe? ¿Cuántas reacciones? Díganme primero las reacciones que hemos revisado. Profe, si no estoy mal, llevamos 4. A ver, dímelas. Primero la de la exoquinasa, la cual tampoco es irreversible. Tampoco Después, es reversible. tampoco es reversible eso. Después la de la exo... Uf, profe, qué pena, es que copié mal. Bueno, la que pasa a glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, Ujú. ¿Y ese es reversible o irreversible? Esa esa, es reversible. esa es reversible. Ajá. ¿Y cuál más sigue? Fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Y esta es irreversible por la fosfofructoquinasa. Y esta es irreversible. Entonces, ¿cuántas reacciones llevamos? 3. 3. Perdón. 3. ¿Estamos? Y esta es la tercera reacción de la vía. Listo. Entonces, ahora sí, esto es una bomba de tiempo. ¿Y qué es lo que se espera cuando es una bomba de tiempo? Pues lo que esperamos es que esta vaina se explote. Y efectivamente eso pasa. ¿Sí? Esa compuesto de 6 carbonos, ¿sí? Que es bastante inestable, que es esta fructosa 1,6-bifosfato, se va a romper. ¿Por dónde se rompe? En este enlace de aquí, miren, en este enlace de aquí. Entonces, miren que si se rompe aquí, ¿cuántos carbonos van a quedar en la parte superior? 1, 2, 3. Entonces, todo lo que está en azul se va con lo de la parte superior. Hasta este señor.
Y todo lo que está en rojo se va para la parte inferior. ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3. Profe, ¿por qué se le pega ese hidrógeno de arriba? Ah, no, pues es por la reacción, simple y llanamente por el reacomodo de los átomos. Este carbono le queda faltando un enlace y aquí se hace un doble enlace entre carbono y oxígeno. ¿Se queda claro o no? Sí, profe. Entonces nos quedan dos compuestos de 3 carbonos. Y son monosacáridos. ¿Cómo se les dice a los monosacáridos de 3 carbonos? Triosas. Entonces nos quedan 2 triosas. Esta en azul, que es miren, tiene un grupo ceto, entonces es la dihidroxiacetona fosfato, porque tiene aquí un grupo fosfato. Y esta de acá, que es una aldosa, por lo que les dije, lo que preguntaban ahorita, de por qué este hidrógeno se iba para acá, simple y llanamente porque aquí se forma un doble enlace, entonces ya este no tiene cabida y entonces acá a este le queda faltando uno, entonces ahora ahí se viene para acá. Entonces nos queda este señor que es esto es un grupo que Aldehído. esto es un grupo aldehído, entonces nos queda una aldosa que se llama gliceraldehído 3-fosfato. ¿Quién cataliza esta reacción? La cataliza esta enzima, la aldolasa. Y miren el tamaño de las flechitas. ¿Y cuántas flechitas hay? O sea que esa reacción es Reversible. reversible. Vayan teniendo eso presente. Listo, entonces tenemos 2 triosas. Hagamos el balance hasta allí. La etapa era la de desestabilización, que lo que buscaba era romper, desestabilizar tanto a la glucosa que se pudiese romper. ¿Se cumplió el objetivo? Sí. Sí. ¿A qué costo? 2 moléculas de ATP. Al costo que tuvimos que gastar 2 moléculas de ATP. Muy bien. Perfecto. Entonces, acuérdense que ¿por qué es que estamos haciendo glucólisis? Para generar energía. Exacto. ¿Y hasta ahora hemos cumplido con ese objetivo? No. Nada, ¿no? Entonces, hay que seguir. Entonces, resulta que nos quedaron la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Para seguir en la glicólisis, el que necesitamos es a este. Esto no nos sirve para seguir en la glicólisis. Ah, pero esto sí sirve ¿para qué? La dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Hay una enzima que se llama la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa que puede convertir a la dihidroxiacetona fosfato en glicerol 3-fosfato. Entonces, cuando estamos necesitando, por ejemplo, glicerol, entonces a partir de esta dihidroxiacetona podemos hacer glicerol 3-fosfato. Eso sería una reacción de biosíntesis, o sea, por eso es que la glicólisis es uno de los puntos por lo cual la glicólisis es considerada una ruta anfibólica. Pero bueno, ahorita no estamos en ese cuento, se los comento así. Ahorita estamos en que necesitamos recuperar al menos esos 2 ATPs que ya gastamos. Entonces, viene esta enzima. Como lo que necesitamos es gliceraldehído, entonces esta enzima, ¿qué va a hacer? Esta enzima agarra a la dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Y la convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Aquí está lo que hace. Estos hidrógenos los mueve, como ustedes ven aquí, y entonces convierte esta molécula de dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Esta ya se las había mencionado anteriormente, es una de las famosas enzimas perfectas, ¿no? Que su constante de eficiencia catalítica está limitada solamente por la difusión de los sustratos. O sea, quiere decir que esta reacción es muy, muy eficiente. ¿Sí? En el equilibrio, la mayoría de las moléculas están en forma de dihidroxiacetona. ¿Por qué razón? Porque el gliceraldehído apenas se va produciendo, inmediatamente va siendo utilizado. ¿Ok? Entonces, pasamos toda la dihidroxiacetona a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? La triosa fosfato isomerasa
¿no? Que se le llama TIM o TPI también. Esa enzima tiene una particularidad y es que es una enzima homodimérica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene dos unidades igualitas como esta. Y aquí, entonces, esta enzima en su sitio activo tiene esta histidina 95, este glutámico 165. Este sería el sustrato, que puede ser el gliceraldehído o la dihidroxiacetona, porque como les digo, la reacción es reversible. Pero esta enzima tiene aquí este loop, esta asa, que se le llama el loop P. Esta asa es muy importante en la catálisis porque es la que permite que se unan las dos subunidades y evita, ¿sí? Este es el mecanismo de acción que no nos vamos a detener, pero esa asa evita que se nos forme este compuesto. Que este compuesto no es muy bueno para la reacción, porque esto es una reacción colateral, se forma el metilioxal que es un cañengo para la célula. Entonces, el asa evita que este, que es el estado de transición, ¿sí? No pase, ¿sí? No pierda el fosfato y se convierta en metilioxal. ¿Listo? Entonces, el loop previene que el N-diol deje la enzima y se convierta en metilioxal. Entonces, muy importante esa parte. Y como les dije, la eficiencia catalítica de esta enzima está del orden de 10 a la 8. ¿Listo? Está del orden de 10 a la 8. ¿Eso está claro? Creo que a mí no me quedó claro porque es una enzima homodimélica. Porque las dos unidades son iguales. Ah, ok. Gracias. Entonces, ¿ahora qué sucede? Ya tenemos todo en forma de gliceraldehído, o sea que la dihidroxiacetona la convertimos en gliceraldehído, o sea que esto lo tenemos que multiplicar por 2, ¿sí o no? Porque vamos con 2 moléculas de gliceraldehído. Entonces, este gliceraldehído, ahora hay que seguirlo desestabilizando. Para desestabilizarlo, entonces lo que se va a hacer es ponerle un fosfato más en el carbono 1. Entonces, para ponerle ese fosfato en el carbono 1, necesitamos a alguien que se lleve un par de electrones. ¿Quién va a ser ese alguien? El NAD. Se va a llevar un par de electrones y este fosfato, entonces lo vamos a utilizar para pegarlo acá. Entonces, el NAD se llevó el par de electrones, entonces sale en forma de NADH. Tengan allí presente eso. Y el gliceraldehído, entonces ahora quedó con un fosfato en el carbono 1 y un fosfato en el carbono 3 y entonces se convirtió en el 1,3-bifosfoglicerato. ¿Listo? ¿Quién será más inestable? ¿El gliceraldehído 3-fosfato o el 1,3-bifosfoglicerato? ¿Cuál es más inestable? ¿Este o este? El 1,3-bifosfoglicerato. El 1,3-bifosfoglicerato. La enzima que cataliza esta reacción se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Es una óxido-reductasa. ¿Y por qué es una óxido-reductasa? Porque acuérdense que se transfieren de aquí un par de electrones al NAD. Entonces, las óxido-reductasas transfieren electrones. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué sucede? Esa reacción se puede dar gracias a que en la enzima, ¿sí? El NAD entra aquí al sitio activo de la enzima y la enzima realmente hace dos reacciones en una. ¿Sí? Entonces, típico caso de reacciones acopladas. ¿Sí? La reacción en la cual el NAD se lleva el par de electrones del gliceraldehído me libera energía. ¿Cuánto? Más o menos 50 kilojoules por mol. Para convertir esto en esta sustancia, que es el ácido 3-fosfoglicérico. ¿Sí? Ahora, ese ácido 3-fosfoglicérico, sin haber salido del sitio activo de la enzima, ¿sí? Ahora, esta energía que se liberó aquí por la transferencia del par de electrones es utilizada para pegarle el fosfato. Entonces, ahora sí se me convierte, aquí donde está el OH,
en el 1,3-bifosfoglicerato. Entonces es una reacción acoplada. La energía liberada en esta primera reacción es utilizada para poder hacer la segunda reacción, ya que pegar este fosfato consume, ¿sí? Necesita 50 kilojoules por mol. ¿Eso está claro? Profe, yo la verdad me perdí. O sea, quedé en en donde el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosfoglicerato y ahí ya, profe, no me perdí. No, lo único que estoy haciendo es explicándote cómo sucede eso. Ah, ok, vale, listo. Gracias, profe. Tienen que estar muy concentrados porque aquí sí, si no siguen la secuencia como se las voy contando, y creo que voy pausado o no, voy muy rápido. ¿Voy muy rápido? Dígame, ¿no? Dígame para saber, entonces, así mismo regularme. No, profe, ahí está bien. Entonces, tienen que estar concentrados, porque si se pierden un momentico, de ahí para allá se pierden totalmente, porque esto es en secuencia. Estamos entonces, vuelvo y arranco con esto. El gliceraldehído 3-fosfato va a ser convertido en el 1,3-bifosfoglicerato. La reacción global consiste en ¿qué? Consiste en que a este señor, con la ayuda del NAD, él va a perder un par de electrones. Si pierde electrones, se transfiere energía, se libera energía. Y esa energía se utiliza para pegarle a ese gliceraldehído 3-fosfato una molécula de fosfato inorgánico y entonces quedar convertido en el 1,3-bifosfoglicerato. La enzima que cataliza eso se llama la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace realmente la enzima? Ella va a formar, pues tiene el NAD en su sitio activo, ¿sí? Y digamos que el paso a paso de la reacción, la enzima realmente está catalizando dos reacciones. Una primera reacción consiste en qué, o la primera reacción consiste en qué, en que el gliceraldehído 3-fosfato le dona el par de electrones al NAD, sale esto como NADH y este proceso de transferencia de electrones libera energía. ¿Cuánta energía libera? Aproximadamente 50 kilojoules por mol. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces la molécula se convierte en el 3-fosfoglicerato, en el ácido 3-fosfoglicérico, perdón. Ahora, la segunda parte de la reacción, ¿de cuál reacción? De esta reacción. Esta reacción, realmente lo que estamos es desmenuzando esta reacción, de cómo actúa la enzima. Agarra al 3-fosfoglicerato y le pega un fosfato aquí donde está este hidroxilo. Ese proceso de pegar ese fosfato allí requiere energía. ¿Cuánta energía requiere? 50 kilojoules por mol. Pero en la reacción de transferencia del par de electrones se liberaron 50. Entonces lo que hace la enzima es canalizar esa energía que se liberó aquí y ponerla acá. ¿Para qué? Para poder pegar el fosfato aquí. Entonces, lo final, ¿qué es? Que el gliceraldehído 3-fosfato más NAD más fosfato inorgánico termina convertido en el 1,3-bifosfoglicerato. Y esto, lo que les digo, que es un ejemplo de una reacción acoplada. La energía liberada en una reacción es utilizada en otra reacción que necesita energía. ¿Ahora sí te queda claro? Sí, profe, ya, muchas gracias. ¿Por qué esta enzima puede hacer eso? ¿Sí? Son de los truquitos que tienen las enzimas para poder hacer las cosas. Bueno, ella puede hacer esto si la enzima no formara un compuesto que se llama un acilfosfato intermediario, que es por un enlace tioéster. ¿Se acuerdan de los enlaces tioéster? Que es el enlace carbono, azufre, ¿sí? Este enlace tioéster es un enlace que almacena gran cantidad de energía.
¿Ok? Entonces la enzima lo que hace es hacer un enlace de este y ahí guarda temporalmente esa energía mientras hace la segunda reacción. Si no pudiese hacer ese enlace tioéster, entonces no podría acoplar las dos reacciones. ¿Ok? Entonces es un truquito de la enzima y aquí está lo que les digo. No vamos a detenernos en el mecanismo, pero sí en este que es el enlace tioéster, que la energía está aquí. Entonces, este tioéster intermediario es el que facilita que se pueda dar esa reacción en esas dos etapas. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ok, entonces tenemos el 1,3 bifosfoglicerato. Entonces, miren el 1,3 bifosfoglicerato. Ah, bueno, esa reacción del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3 bifosfoglicerato, ¿reversible o no? Sí, profe, reversible. Reversible. Y es por gracias a esa formación de ese tioéster intermediario. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa luego? Este 1,3 bifosfoglicerato tiene aquí un fosfato, aquí otro fosfato, aquí un hidroxilo y aquí este grupo ceto. Esta molécula es también una bomba de tiempo. Cuando hablamos de las generalidades del metabolismo, les dije que tiene una energía de hidrólisis de 11.8 kilocalorías por mol. Es muy inestable. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta molécula, como es tan inestable, va a perder este fosfato, se va. La energía que se libera aquí se utiliza ¿para qué? Para que este fosfato se pegue al ADP y entonces vamos a tener que se nos forma un ATP y nos queda esta molécula, el 3-fosfoglicerato. ¿Quién cataliza esa reacción? Esta enzima se llama fosfoglicérico quinasa. ¿Listo? Fosfoglicérico quinasa. Y entonces esto es un mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato, que les había explicado que habían dos formas de hacer ATP en la célula. La más común, que es la fosforilación oxidativa, que es el proceso que vamos a ver en la mitocondria, y esta que es la fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, ahí hay un hecho muy, pero muy importante, y es que ya se produjo un ATP. ¿Eso será bueno para el negocio o no? Sí, es Sí, bueno. Sí, se va recuperando. ¿Sí? ¿Cuánto recuperamos? 2 ATPs porque se multiplica por 2. Exactamente, porque veníamos con dos moléculas de 1,3 bifosfoglicerato, entonces ya ahí estamos, miren, los dos ATPs que habíamos gastado en la fase de desestabilización, ahorita ya los recuperamos en la fase de producción de energía. Ahora, ¿qué viene? Ese 3-bifosfoglicerato, ¿sí? Hay que pasarlo a algo más inestable, porque el 3-fosfoglicerato es más bien una molécula tranquila. Bueno, aquí está un resumen de las dos reacciones del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, participa la gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, y del 1,3-bifosfoglicerato al 3-fosfoglicerato, que lo cataliza la fosfoglicérico quinasa. ¿Ok? Ahora, la idea ¿cuál es? Que ese 3-fosfoglicerato vamos a pasarlo a algo más inestable. ¿Por qué? Porque sí, aquí hay un carboxilo con electrones pi y todo eso, y aquí hay un fosfato, pero están distantes, un carbono de por medio. Entonces, si pasamos ese fosfato cercano al carboxilo, entonces va a ser mucho más fácil, ¿ok? Entonces, eso se va a hacer. ¿Quién se encarga de hacer esto? Miren que lo que hay que es que mover este fosfato de aquí a aquí. Y ya. Cambiamos la molécula como tal. Pues no, lo que estamos haciendo es una isomerización. Entonces a las isomerasas que mueven fosfatos se les llama mutasas. O sea, las mutasas son una subclase de isomerasas. Entonces viene esta enzima, la fosfoglicérico mutasa, y hace ese trabajito.
Entonces nos pasa del 3-fosfoglicerato al 2-fosfoglicerato. Entonces ya ahora sí, este carboxilo y este fosfato aquí, ahora sí hacen que esto esté bastante inestable, entonces nos van a formar el 2-fosfoglicerato. ¿Sí? Por ahora dejémoslo allí. Entonces, ¿cómo hace la enzima? Y esto es un mecanismo importante también que hay que ver para llegar a hacer eso. Entonces, la enzima lo que hace, la fosfoglicericonmutasa, lo que hace es que esa enzima en su sitio activo tiene una histidina con fosfato. ¿Listo? Esa histidina está fosfatada. Entonces ella llega, entra al sitio activo del 3-fosfoglicerato y ella le pone el fosfato que tiene en su histidina. Entonces, si le pone el fosfato, lo convierte transitoriamente y estamos en el sitio activo todavía en el 2,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Ese 2,3-bifosfoglicerato en prácticamente todas las células del cuerpo, ¿sí? Es un intermediario que va a ser convertido luego la enzima al 2,3-bifosfoglicerato, le vuelve y le quita el fosfato, pero ya le quita el del carbono 3. Y entonces la enzima vuelve y queda con su fosfato en histidina y el que era el 3-fosfoglicerato ahora pasó a ser el 2-fosfoglicerato. Así transcurre en prácticamente todas las células del cuerpo, pero hay unas células del cuerpo donde este 2,3-bifosfoglicerato sale, no continúa la segunda reacción, la mayor, pues una parte de las moléculas, sino que sale de la enzima y sale como un metabolito que se llama el 2,3-DPG. Que si se acuerdan de la hemoglobina, este es el efector alostérico negativo de la hemoglobina, que mantiene la hemoglobina en T para que se pueda, en un ambiente, en una atmósfera llena de oxígeno, como es en los pulmones, se cargue de oxígeno. Entonces, en el eritrocito, esta 2,3-DPG es muy importante y esta reacción es bien importante en el glóbulo rojo. En las demás células es simplemente una reacción de tránsito para pasar de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. ¿Eso queda claro? ¿Sí o no? No me griten. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Hagamos un trato. Cuando yo les pregunte, me contestan. Entonces, el 2,3-bifosfoglicerato sería un efector alostérico de la hemoglobina, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Entonces, hagamos un trato. Cuando yo les pregunte, así sea la cosa más pendeja, me contestan. Porque si no, vamos a jugar el mismo juego. Si ustedes no me contestan cuando yo les pregunto, entonces cuando ustedes me pregunten, yo no les voy a contestar. Es lo justo, ¿no es cierto? ¿O qué creen? Sí, pues. Sí, Sí, señora. sí, profe. Ok. Ok. Entonces, hasta allí espero me hayan entendido. Estamos en cero, o sea, invertimos 2 ATPs, recuperamos 2 ATPs, pero el negocio, ¿cuál era? El negocio era ganar ATPs y todavía no hemos ganado nada. Sí, tenemos el 2,3-bifosfo, el 2-fosfoglicerato, que es inestable, pero todavía no es lo suficientemente inestable para generar energía. Entonces hay que volver a este señor más inestable. Entonces viene una enzima que hace esto. Miren, se va a llevar este hidroxilo y este hidrógeno. Si se va un hidroxilo y un hidrógeno, ¿eso qué es? Agua. Y entonces este carbono perdió una capacidad de enlace y este también. Entonces se hace un doble enlace entre los carbonos. Doble enlace, electrones pi, acuérdense. Un fosfato aquí, 2 cargas negativas. Un carboxilo aquí ionizado, carga negativa. Esta molécula sí es una bomba de tiempo. ¿Qué enzima cataliza eso? La enolasa. Reacción que, como ustedes ven, es completamente reversible y se nos forma este compuesto, que es el compuesto con mayor energía de hidrólisis. O sea, ¿qué quiere decir energía de hidrólisis? Que si se rompe aquí, ¿sí? Si se rompe allí, él va a liberar 14,8 kilocalorías por mol. ¿Sí?
El doble de lo que genera la hidrólisis de un ATP. El doble y un cachito. Entonces, efectivamente, se forma el fosfonolpiruvato. Que ese fosfonolpiruvato, entonces lo agarra esta enzima, la piruvato-quinasa. Y antes de que se rompa él espontáneamente, la piruvato-quinasa rompe aquí y ese fosfato se lo pasa a una molécula de ADP y lo convierte en ATP. ¿Cómo se llama esta enzima? Piruvato-quinasa. Y miren que esta reacción, como esto es la cantidad de energía que se libera es tanta, miren que esta reacción, ¿cuántas flechas ven ahí? Una sola, ¿no es cierto? Porque esta es la de que entra y sale el ATP. O sea, es una reacción completamente irreversible por esta barrera energética tan grande y obtenemos entonces el piruvato. Profe, pero ¿Sí? una cosita, ¿dónde quedó el O3? ¿Cuál O3? El que está pegado al fosfato. No, es que cuando tenemos aquí el ATP, si tú traes un ADP ¿qué es? O sea, se fue para el ATP todo completo, Claro, el PO3. fosfato. Ah, ok. Claro, es que ojo, la P es fósforo. P sola es fósforo. Cuando yo les digo fosfato es PO4, un fosfato es PO4. ¿De dónde viene fosfato? Acuérdense, en H3PO4, que se disocia en H más H2PO4 menos que el H2PO4 menos se disocia en HPO4 2 menos más H más y el HPO4 2 menos se disocia en PO4. ¿Cuántos menos? 1, 2, 3 que están en los oxígenos más H más. Cuando yo les hablo de un fosfato, estoy hablando de esto, no estoy hablando de esto. La P sola es fósforo, el átomo de fósforo. Fosfato es este compuesto. ¿Te queda claro? Profe, sí. Entonces, lo que se transfirió aquí fue el fosfato, que queda aquí. Este era adenosin difosfato, o sea, este tiene 2 de estos. A este se le pegó uno más. Entonces, es adenosin trifosfato. ¿Listo? Sí, profe. Ok, entonces nos quedó el piruvato. Cuando hicimos el resumen, ¿hasta dónde teníamos que llegar? Cuando hicimos la introducción. Al piruvato, profe. Al piruvato, o sea que ya llegamos al piruvato. Entonces hagamos cuentas. ¿Cuántas reacciones irreversibles? Tres. ¿Cuáles? La de exoquinasa hasta glucosa 6-fosfato, la de fosfofructoquinasa a fructosa 1,6-bifosfato y la última de fosfoenolpiruvato a piruvato a través de la piruvatoquinasa. Perfecto, Gabriel. Esas son las 3 reacciones irreversibles del proceso. Las demás, todas son reversibles. Eso ténganlo presente porque lo vamos a necesitar. Y llegamos a piruvato. ¿Cuántos ATPs se produjeron? 2. Se produjeron 4 ATPs y se gastaron 2. Exactamente, se produjeron 4, porque aquí produjimos 2 y en la otra reacción del 1,3-bifosfoglicerato otros 2. Se producen 4 ATPs, pero en la fase de desestabilización gastamos 2 ATPs. Entonces, pues invertimos 2, produjimos 4. ¿La ganancia cuánto fue? 2 ATP. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que estos 2 ATP no es mucha energía, pero se obtiene de manera rápida. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de la glicólisis anaeróbica, que nos produce poca energía, pero de manera rápida. Ahora, ¿qué pasa con el piruvato?
Resulta que estamos en citoplasma y resulta que en esta reacción Profe, una pregunta. dime, ¿Qué pasa con los paquetes NAD que se obtienen? vamos para allá. Resulta que en esta reacción gastamos un NAD y se nos convierte en NADH. El NAD es una coenzima y las coenzimas las hacemos ¿con qué? ¿Con qué hacemos las enzimas. coenzimas? ¿Con qué? Con enzimas No. y No. con... Vitaminas hidrosolubles. Con vitaminas hidrosolubles, muy bien, Laura. Con vitaminas hidrosolubles. Echamos como clase y media en eso. ¿Y las vitaminas qué características tienen? Pues pruebe que no las podemos sintetizar nosotros, ¿no? No las podemos sintetizar nosotros. Primera. Segunda. Tienen bajo peso molecular. Sí. Tercera. Se necesitan en pequeñas Se cantidades. necesitan en pequeñas cantidades. Las tenemos en pequeñas cantidades. O sea que este NAD lo tenemos en pequeñas cantidades porque el NAD tiene una vitamina que se llama niacina o ácido nicotínico. Entonces, si esto está en pequeñas cantidades y está haciéndose y haciéndose glicólisis, esto se va gastando y se va convirtiendo en NADH y el NADH no nos sirve para hacer esta reacción. Entonces, tenemos que asegurarnos de que haya suficiente NAD y para asegurarnos que haya suficiente NAD, entonces tenemos que buscar una forma de que el NADH vuelva a ser convertido a NAD. ¿Estamos? O si no, Sí, cuando se acabe el NAD, se frenaría el proceso. ¿Sí? Y si todavía vamos a mitad de camino huyendo del ladrón, entonces nos van a agarrar. ¿Estamos? Entonces, para poder lograr eso, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? Para poder lograr eso, tenemos que, lo que hace la célula es una reacción mediante la cual convierte de nuevo el NADH en NAD. Bueno, aquí está todas las reacciones que revisamos, en total son 10 reacciones, y están las reacciones con su carga energética. Al sumar las cargas energéticas, miren que unas son positivas, otras son negativas. Al sumarlas, el total me da 96 kilojoules por mol, lo cual quiere decir negativo, o sea, lo que quiere decir que el proceso es termodinámicamente favorable, o sea, que es un proceso espontáneo. ¿Listo? Y este sería lo global del proceso. La glucosa más 2 fosfato más 2 ADP más 2 NAD nos va a dar 2 piruvatos más 2 ATP más 2 NADH más 2 H más 2 agua. Lo global, al hacer la sumatoria. Entonces ahora para poder que el proceso continúe, ese NAD tiene que ser regenerado. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder que esto, el balance redox de la glicólisis, pues esté bien y se pueda seguir haciendo? Entonces lo que se hace es lo siguiente, en nuestras células, ¿qué hacen? Agarran el piruvato y lo convierten en lactato. Para esto necesitan una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa, cuando coge piruvato y lo convierte en lactato, miren que utiliza de sustrato, de coenzima, NADH. Le quita el par de electrones al NADH, se los pasa al piruvato y lo convierte entonces en lactato. Y se libera NAD. NAD que puede ir a dónde? Se libera aquí en el paso de piruvato a lactato, pues en este caso. Y entonces NAD que puede ir aquí. Y esto permite que la ruta siga dándose. Eso es lo que hacemos nosotros. Lo que hacen las bacterias y las levaduras es que pasan ese piruvato a acetaldehído. ¿Sí? Lo decarboxilan, le quitan el grupo carboxilo. Lo hace una enzima que llama piruvato de carboxilasa, se forma el acetaldehído y el acetaldehído lo va a agarrar aquí una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Sí, la misma alcohol deshidrogenasa que tenemos nosotros, pero que hace la reacción contraria. Entonces, convierte el acetaldehído en etanol. En el proceso,
Entonces, la alcohol deshidrogenasa, miren, utiliza NADH y luego quita el par de electrones y se libera NAD, y entonces tendríamos NAD para seguir el proceso. Si hay oxígeno y necesitamos mucha más energía, entonces nos vamos por este camino de acá, que vamos a revisarlo más adelantico, que es la producción de acetil-CoA para hacer la glicólisis oxidativa. Entonces, a ese paso de piruvato, ya sea a etanol o a lactato, le vamos a llamar una fermentación. Entonces, las bacterias hacen la fermentación alcohólica, mediante cual cogen el piruvato, lo convierten por acción de la piruvato de carboxilasa, se va a este grupo carboxilo en forma de CO2 en acetaldehído. Y el acetaldehído entonces es tomado por la alcohol deshidrogenasa, que utiliza NADH, el que se está produciendo pues de la glicólisis, y libera NAD. Y ese NAD es el que se va a utilizar de nuevo en la glicólisis y queda etanol. ¿Listo? Ahora, bueno, este es el mecanismo como actúa la alcohol deshidrogenasa. En el caso nuestro, lo que hacemos es que el piruvato, por medio de la lactato deshidrogenasa, le quita el par de electrones al NADH, se los pone al piruvato y lo convierte en lactato. ¿Del lactato han oído hablar o no? Profe. ¿Han oído hablar de lactato o ácido láctico, que es lo mismo? Sí, sí, profe. ¿Y qué han oído hablar? Es que, si no estoy mal, pues este también es el que sale cuando uno hace ejercicio y pues termina doliendo. Estás bien. Es el que cuando uno hace ejercicio sale y le termina doliendo. ¿Y por qué sale? Por esta reacción. Aquí en esta reacción es que cuando estamos haciendo ejercicio producimos lactato. El problema del lactato es que es un ácido débil y como es un ácido libera protones. ¿Y los protones qué hacen? Bajan el pH. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Y abajo pH, ¿qué pasa con las proteínas? Se desnaturalizan. Exactamente, empiezan a desnaturalizarse las proteínas de músculo. Si hay mucho lactato, entonces por eso es que nos da la fatiga muscular, porque ya el músculo no se puede contraer. Por esa razón tenemos que parar. O sea, cuando hay acumulación de lactato, empieza a doler el músculo y eso es un mecanismo de protección para que no sigamos haciendo glicólisis anaeróbica, porque entonces se nos va a bajar muchísimo el pH y ahí sí quedamos fregados porque se nos desnaturaliza el músculo. Pero es el mecanismo de regenerar el NAD. Entonces, la idea es que con la fermentación alcohólica o la fermentación láctica, la idea es que el NADH que se estaba generando aquí en esta reacción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ahora sea convertido a NAD y el proceso glicolítico pueda continuar. ¿Eso está claro, sí o no? Sí, profe. Profe. Perfecto. Ok. Entonces, la parte oxidativa, que la vamos a ver luego, entonces involucra esta reacción que la vamos a ver en detalle más adelante. Resulta que hay seres vivos anaeróbicos estrictos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la posibilidad de que si necesitamos energía rápido, por ejemplo, para correr los 100 metros, hacemos este proceso que les acabo de contar de la glicólisis anaeróbica y listo. Pero hay seres vivos y si necesitáramos más energía, perdón, entonces hacemos la glicólisis aeróbica. ¿Sí? Podemos hacer las dos. Pero hay algunos seres vivos que son anaeróbicos estrictos, o sea que no toleran el oxígeno los mata, les hace daño. Pero muchos de esos anaerobios sobreviven muy bien en sitios donde no llega el oxígeno. En la boca, por ejemplo, tenemos anaerobios. Y por allá en los sitios más recónditos, allá se meten. Entonces hay algunos anaeróbicos estrictos que son dañinos para nosotros. Entonces entre ellos tenemos a los clostridios en general. Hay 3 especies bastante conocidas, el Clostridium tetani, ¿sí? Que es el que causa el tétano,
el Clostridium botulinum y el Clostridium perfringens. El botulinum es el que causa el botulismo, ¿sí? Y el Clostridium perfringens es el que causa la gangrena gaseosa. ¿Listo? Entonces, estos son organismos que hacen esa fermentación alcohólica. Entonces, por ejemplo, en la gangrena gaseosa, como resultado de la fermentación alcohólica, acuerden que se tiene que decarboxilar al piruvato. Entonces se va acumulando ese CO2. Y entonces por eso en una gangrena, si no lo han visto, pues de pronto les tocará verlo, ¿sí? El tejido crepita, o sea, ustedes lo hunden y eso suena como rop, rop. ¿Y eso es por qué? Porque hay acumulación de gas ahí. ¿Qué gas está ahí acumulado? Está acumulado el CO2 que se está produciendo por la fermentación alcohólica. Están esta otra, la Bartonella hensela, que no es muy común aquí en nuestro país, en nuestro continente, que causa la fiebre de gato y también es anaeróbico estricto. Pero el Bacteroides fragilis con este señor sí se van a encontrar bastante. Es una bacteria que le gusta mucho las heridas quirúrgicas, entonces causa infecciones abdominales, pélvicas, pulmonares, y es también un anaeróbico estricto. ¿Listo? Y hay muchos más, ¿no? Esos son solamente algunos. Entonces hay diferentes tipos de fermentaciones. Nosotros hacemos la fermentación láctica, pero hay estas otras de lactato acetato, de glucosa etanol, de etanol acetato. Bueno, en general, estas son también fermentaciones. Bueno, esta es de cómo se pega el NAD. Entonces, hasta allí estamos como. Bien, profe. Ok. Entonces vamos a ver cómo otros monosacáridos pueden entrar a la glicólisis. Entonces nosotros no solamente consumimos glucosa, nosotros consumimos también fructosa, es el azúcar más abundante en las frutas, el monosacárido. También consumimos galactosa cuando consumimos leche, ¿sí? Entonces hay una enzima que se llama galactoquinasa, que es la que se encarga de convertir la galactosa en glucosa 6-fosfato, un mecanismo que ya les voy a explicar más adelantico. La fructosa, bueno, la fosforilamos y la fructosa, acuérdense que es intermediario en la glicólisis, o sea que a la larga es mejor sustrato para la glicólisis fructosa que la misma glucosa, ¿sí? Entonces, en el hígado, si llega fructosa, la fructosa la convertimos en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato y lo metemos a la glicólisis. Hay una enzima en hígado específica para fosforilar a la fructosa y se llama la fructoquinasa hepática. El hígado, ya saben, es el órgano central en el metabolismo, así como el neuro, el órgano central es cerebro, en metabolismo el órgano central es hígado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la fructosa? Cuando llega a fructosa, entonces la fructoquinasa a nivel hepático la fosforila y la convierte en fructosa 1-fosfato. Esa fructosa 1-fosfato, esta enzima que no es la misma aldolasa de la glicólisis, la fructosa 1-fosfato aldolasa, la rompe en dos triosas, en la dihidroxiacetona fosfato y en el gliceraldehído. Miren que aquí no queda con fosfato porque esta apenas tiene un solo fosfato. Este gliceraldehído, entonces luego viene otra enzima, la triosaquinasa, y lo fosforila y lo convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces ya tenemos dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué podemos hacer ahí? Volver ese dihidroxiacetona. Ah, no. Sí, profe, es el que se vuelve otra vez el gliceraldehído Sí, y ya volver a hacer el ciclo. claro, podríamos volver la dihidroxiacetona a gliceraldehído. ¿Qué enzima pongo aquí? La triosofosfato isomerasa. Exactamente, la TIM haría ese trabajo y ya seguimos glicólisis. ¿Listo? ¿Qué pasa con la galactosa? Creo que alcanzamos a ver este mecanismo. La galactosa, ¿sí? Entonces, cuando llega,
¿sí? Que se obtiene de la lactosa, es nuestra principal fuente de galactosa. La lactosa es el disacárido hecho de glucosa y galactosa. La lactasa convierte a la lactosa en glucosa libre y galactosa libre, y luego la galactosa la puede agarrar esta enzima específica en hígado que se llama galactoquinasa, y esta galactoquinasa fosforila la galactosa, pero no en el carbono 6, la fosforila en el carbono 1. Entonces nos queda galactosa 1-fosfato. El problema es que la galactosa 1-fosfato es un cañengo para la célula y hay que convertirla en glucosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa galactosa 1-fosfato, ¿sí? Vamos a utilizar, a ponerla a reaccionar con esta molécula. Uridina, esto es un nucleótido de uracilo, uridina difosfato, ¿sí? A la cual le hemos pegado una glucosa. ¿Listo? Entonces, esta molécula, ténganla presente porque se utiliza, por ejemplo, para hacer glucógeno. Entonces, la UDP glucosa y la galactosa 1-fosfato. Entonces, viene esta enzima, galactosa 1-fosfato uridil transferasa. ¿Qué es lo que hace? Intercambia a la UDP glucosa, le quita la glucosa y le pegan, ¿ves? La galactosa. Entonces, como resultado de la acción de la galactosa 1-fosfato uridil transferasa, ella hace la transferencia. Esta la pone acá y esta la pone acá. Entonces nos queda UDP galactosa y la glucosa que se liberó de acá, pues miren dónde sale con el fosfato, en qué carbono, en el carbono 1. Pero la glucosa 1-fosfato no le sirve a la célula. Entonces, ¿qué hace la célula con esa glucosa 1-fosfato? Pues hay una enzima que cambia ese fosfato desde el carbono 1 al carbono 6. Las isomerasas que mueven fosfatos, ya les había dicho, se llaman mutasas. Entonces viene la fosfoglucomutasa y hace ese trabajo. Mueve este señor acá y entonces se libera glucosa 6-fosfato. Ah, no, glucosa 6-fosfato, pues ya sabemos qué camino puede coger. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Te podrías devolver un momentico ¿Devolverme a dónde? a la anterior diapositiva? O sea, la anterior. Profe, entonces sea fructosa o sea galactosa, siempre vuelven como a tomar el mismo camino, Sí, prácticamente. la idea es meterlas todas en forma de glucosa. Profe, era la anterior a esa. Por favor. Listo, gracias. Pero sí les voy a pedir un favor, cuando esté en mitad de una explicación, pues no me hagan devolver a la diapositiva 2, 3 veces anterior, porque entonces se pierde el hilo de lo que vamos. ¿Sí? Ya después de que haya cerrado, entonces ahora sí me piden eso, pues porque si no, no me van a entender. ¿Listo, Isabela? Bueno, Entonces, hasta aquí, lo que hemos hecho hasta aquí, ¿está claro? Sí, profe. Sí, profe. Pero entonces nos quedó este cañengo, miren. El UDP galactosa. Eso es un cañengo para la célula. Entonces, ¿qué se les ocurre que se puede hacer con ese UDP galactosa? Galactosa y glucosa entre sí, ¿qué son? Olé. Galactosa y fructosa entre sí, ¿qué son? Estereoisómeros. ¿Ah? Estereoisómeros. ¿Cuáles son los estereoisómeros? Las imágenes especulares. ¿Son imágenes especulares? Ahora entienden el por qué insisto en lo mismo. Galactosa y fructosa entre sí son epímeros. ¿Cuáles eran los epímeros? ¿Tampoco? Los que están como en espejo, algo así.
No, esos son los estereoisómeros. Epímeros, que eran aquellos monosacáridos que tienen el mismo grupo funcional, el mismo número de carbonos y que se diferencian en la posición de los hidroxilos diferentes del penúltimo. Que el penúltimo era el que nos decía si eran isómeros DOL o sea estereoisómeros. Entonces miren que no tener ese concepto claro les va a complicar entender esta situación. La galactosa es un epímero de la glucosa. ¿Y en qué se diferencian? En que en el carbono 4 la galactosa tiene el hidroxilo hacia la parte superior del plano, mientras que la glucosa lo tiene hacia la parte inferior. Entonces tenemos UDP galactosa. Entonces hay una enzima que se llama UDP galactosa 4 epimerasa que se encarga de que de este hidroxilo pasarlo para acá abajo. Entonces nos convierte esto en UDP glucosa. UDP glucosa que puede volver, si hay suficiente galactosa, ¿a dónde? Acá y volver y empezar el proceso. Chon, y chon, y chon. Y siempre vamos sacando, ¿qué? Glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato. O sea que las moléculas de galactosa, ¿sí?, que hemos consumido en la dieta las terminamos convirtiendo en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato la terminamos usando para glicólisis o como vamos a ver más adelantico, para síntesis de glucógeno. ¿Eso está claro? Sí, profe. Entonces, ya esto se los había comentado el semestre anterior, pero no sobra. Resulta que hay muchas personas que son deficientes en lactasa. Las personas que son diferentes en lactasa, si consumen lactosa, no tienen esta enzima, entonces no la pueden romper a galactosa y glucosa, y entonces esto se queda en el intestino, en el duodeno, y esto, como tiene estos grupos hidroxilo, atrae agua. Entonces cuando hay algo que atrae agua, le llamamos que es osmóticamente activo, entonces esto se llena de agua y de agua, porque hay mucha lactosa allí, y entonces esto se va distendiendo y el intestino tiene una capacidad de distensión alta, pero no es ilimitada. Entonces esto llega un momento y ustedes saben que el aparato digestivo se comunica con el medio exterior por ambos lados, entonces esto se va y nos da una diarrea terrible. El problema es que cuando se va toda esa agua que estaba ahí acumulada, no se lleva solamente a la lactosa, se lleva todo lo que esté disuelto en esa agua, los electrolitos y todo eso. Entonces, por eso hay que reponerle electrolitos a la persona y no pueden tomar productos lácteos ni leche porque son intolerantes a la lactosa. Y hay personas que se han muerto por intolerancia a la lactosa. Por otro lado, hay algunos organismos que son especialistas en metabolizar lactosa, que son, por ejemplo, los lactobacilos, que los tenemos de flora normal en intestino, pero también los tenemos de flora normal en vagina, ¿sí? Y estos organismos, pues, son muy buenos y son los que utiliza la industria para poder hacer el kumis y el yogur. Y para que cerremos por hoy, hay personas que tienen deficiencia de esta enzima, galactosa 1-fosfato uridil transferasa. ¿Se acuerdan de esa? Esta enzima. Entonces imaginen que la persona no puede, como no tiene esta enzima o no funciona, entonces esta galactosa no puede seguir este proceso. Entonces esto se empieza a acumular. Y se acumula, y se acumula, y se acumula. Y entonces la célula no sabe qué hacer con esa galactosa 1-fosfato. Y entonces, ¿qué hace la célula? Convierte esa galactosa 1-fosfato en esta molécula, galactitol, ¿sí? Utilizando NADPH, ¿sí? Esta enzima, la aldosa reductasa, lo convierte en galactitol. Y el galactitol es osmóticamente activo. Entonces, esta persona empieza a sufrir vómitos, diarrea después de consumir leche, le va a dar hepatomegalia, que es aumento en el tamaño del hígado, porque el hígado trata pues de eliminar este galactitol, como se ve afectado el hígado, entonces hay ictericia, ¿sí? Y si, como esto es un error del innato del metabolismo, o sea, es una falla genética, entonces este
a esta persona recién nacida, pues lógicamente va a tener problemas en su crecimiento porque el hígado no está funcionando bien, entonces van a tener retardo mental, cirrosis, cataratas porque hay mucha galactosa y esa galactosa se deposita en el cristalino de los ojos, ¿sí? Y retraso en el desarrollo. Si esto no se detecta a tiempo, la persona pues termina muriéndose. Es un error innato del metabolismo y se llama intolerancia a la galactosa. Ok. Entonces, por hoy yo creo que está bien. Dejemos allí. Hasta allí les voy a evaluar en el parcial. Y el parcial me dijeron que era el próximo miércoles. ¿Sí o no? Sí, señor. A las 7 de la noche, igual que el quiz. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, ya Jensi me escribió por allí que ya arregló el problema. ¿Jensi está por ahí? ¿O Jensi es del otro grupo? No creo que Yo creo Jensi que es del ella es otro del grupo. Ajá, sí. Bueno, listo. Entonces, en eso quedamos. ¿Listo? Les subo esto más tardecito cuando termine. Les subo esta presentación y esta clase. Y Listo, Vale, profe, profe. muchísimas Muchas gracias. El martes nos vemos en clase, pero lo del martes no se lo voy a evaluar en el parcial. Hasta aquí les evalúo en el parcial. Bueno, profe, Bueno, gracias. señor, muchas Hasta luego. gracias. Que esté Listo, bien. profe. En Muchas eso gracias. quedamos. Pónganse en las pilas con lo que les digo, porque veo que están teniendo mucho. No me están haciendo caso. Y luego vienen los ayayay. Pilas con eso. ¿Ok? Sí, señor. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Muchas gracias. Profe, una pregunta así como curiosa. Ujú. Cuando alguien tiene intolerancia al gluten o así, pues lo que yo he visto es que también se da algo por lo mismo que con la lactosa. ¿Hay Ujú. como una enzima para el gluten? ¿Hay como que ve? Sí, claro, hay una enzima. Exacto. Y el También. problema también es una enzima la cual, pues Ya ahí está puedo meter. deficiente y entonces no funciona bien. Ujú. Ah, profe, casualidad, ¿sabes cómo se llama? El martes te explico bien todo ese proceso, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, pues. Bueno, estamos hablando. Profe, ¿cuándo la subes? Qué pena. ¿Hoy? Más tardecito, sí. Una nochecita. Listo, gracias.